Cuando se trata de historia y fe, pocos temas generan tanta pasión como la figura de Jesús de Nazaret. Sin embargo, un detalle en el pesebre del Vaticano encendió un debate que cruzó fronteras y despertó intensas reacciones. El niño Jesús envuelto en una cufilla palestina. Un mensaje de paz o una declaración política. Para algunos, fue un acto de solidaridad hacia Palestina. Para otros, una afrenta directa que distorsiona la identidad histórica de Jesús. En un mundo donde cada símbolo puede desatar controversias globales, la representación navideña reabrió la herida siempre latente del conflicto israelo-palestino. Líderes y creyentes de todo el mundo se posicionaron mientras las redes sociales ardían con debates y acusaciones. Las palabras «Jesús nunca fue palestino» resonaron en titulares y foros, elevando una representación simbólica al nivel de una narrativa política y religiosa explosiva. El papel del Papa Francisco en este escenario es observado con lupa. Algunos lo aplauden por su enfoque humano y sus llamados a la paz. Otros lo critican, acusándolo de alimentar divisiones con gestos polémicos. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Puede la religión mantenerse al margen en un escenario tan cargado de tensiones históricas? Lo que parecía ser una simple escena navideña se transformó en una cuestión de identidad y pertenencia. Y es aquí donde surge una reflexión inevitable. ¿Cuál es el verdadero propósito de los símbolos religiosos en tiempos de conflicto? Este dilema nos lleva a explorar más allá de lo visible y comprender cómo cada gesto puede alterar el curso de las percepciones globales. En diciembre, el Vaticano sorprendió al mundo con un pesebre navideño que incluía un detalle singular. El niño Jesús estaba envuelto en una cufilla palestina. Este gesto, aparentemente simbólico, desató una ola de interpretaciones y cuestionamientos. Para algunos, fue un mensaje de solidaridad con Palestina. Para otros, una declaración controvertida sobre la identidad histórica de Jesús de Nazaret. Este detalle, cargado de simbolismo, agitó las aguas en medio del constante conflicto israelo-palestino. La elección de la cufilla como parte de la representación no fue un simple ornamento. Muchas voces señalaron que esta vestimenta, emblema de la resistencia palestina, podría interpretarse como un posicionamiento político en un momento de gran tensión. La imagen del pesebre navideño no solo celebró el nacimiento de Jesús, sino que reabrió un antiguo debate sobre su identidad y origen. ¿Acaso el Vaticano buscaba llamar la atención sobre las injusticias de la región? La interrogante sigue flotando en el aire. La controversia no tardó en extenderse. En redes sociales y foros, las reacciones fueron intensas. Algunos líderes religiosos israelíes se sintieron ofendidos, calificando la escena como un intento de distorsionar la historia. Las tensiones se avivaron aún más cuando políticos de diferentes países comenzaron a usar esta representación como argumento en debates sobre el conflicto. ¿Cómo puede un simple detalle en un pesebre desatar tanta controversia? La respuesta radica en el peso simbólico de los elementos culturales. Es interesante reflexionar sobre el impacto de una escena navideña en una cuestión de identidad histórica y política. Mientras algunos veían un gesto de inclusión, otros lo percibieron como una provocación. La narrativa política y la religión suelen entrelazarse de maneras inesperadas, como en este caso. ¿Podría haber sido una invitación a replantearnos nuestras percepciones sobre la figura de Jesús? Esta pregunta nos conduce inevitablemente al tema de su identidad histórica y su representación a lo largo de los siglos. Lo que parecía una representación inofensiva del pesebre se convirtió en el centro de un debate global sobre política e identidad. La cufilla palestina, en su simplicidad, es vista por muchos como un símbolo de resistencia y pertenencia. En este contexto, el gesto del Vaticano fue interpretado de maneras muy distintas, generando interpretaciones que trascendieron la esfera religiosa y entraron de lleno en el plano geopolítico. ¿Por qué una prenda tradicional
despertó tantas emociones en torno a Jesús de Nazaret? Este caso pone en evidencia cómo la narrativa histórica y los símbolos culturales pueden influir en nuestra percepción de los acontecimientos pasados. Para las comunidades palestinas, la representación fue casi un acto de reconocimiento. Sin embargo, para algunos sectores israelíes y otras comunidades religiosas, fue visto como una provocación innecesaria. Este pesebre navideño se transformó en un espejo que refleja las tensiones latentes del conflicto israelo-palestino. Más allá de la controversia, la escena expone cómo los elementos visuales pueden ser vehículos de mensajes poderosos. En el arte sacro, cada símbolo tiene un propósito. Desde los antiguos íconos bizantinos hasta las imágenes modernas, la representación simbólica ha sido utilizada para transmitir mensajes a menudo más políticos que religiosos. En este caso, la kufiyya dejó de ser un simple accesorio y pasó a ser una declaración visual que reavivó discusiones históricas. La cuestión de fondo trasciende el simbolismo del pesebre y plantea interrogantes sobre la identidad histórica de Jesús y el derecho de cada pueblo a interpretar su legado. ¿Es posible separar la religión de la política en un territorio donde ambas están entrelazadas? Este debate sobre la representación de Jesús nos invita a explorar su origen histórico y las distintas maneras en que su figura ha sido apropiada culturalmente a lo largo del tiempo. Si hasta aquí este tema te ha resultado interesante y te ha hecho reflexionar, imagina todo lo que aún queda por descubrir. Tu opinión importa, y nos encanta leerte. ¿Qué piensas sobre cómo los símbolos religiosos pueden influir en las historias de nuestra época? Déjanos un comentario con tus ideas y, si crees que este contenido puede aportar valor a más personas, dale un me gusta al video. Así nos ayudas a seguir creando y compartiendo análisis que enriquecen el diálogo. Seguimos juntos explorando más sobre esta fascinante historia. La figura de Jesús de Nazaret ha sido estudiada y reinterpretada a lo largo de los siglos, pero hay un consenso general en cuanto a su origen histórico. Un judío nacido en Belén, en la región de Judea, bajo la ocupación romana. Sin embargo, esta identidad histórica ha sido utilizada de diversas maneras, en especial en momentos de conflicto. A menudo, Jesús es presentado como un símbolo de unidad o de resistencia, dependiendo del contexto cultural y político. La cuestión de la identidad de Jesús se torna especialmente relevante cuando se analizan las narrativas en torno al conflicto israelo-palestino. Para algunos, destacar sus raíces judías es una reafirmación histórica. Para otros, la posibilidad de asociarlo con Palestina es una declaración de resistencia y pertenencia a una tierra disputada. Estas interpretaciones reflejan no solo las tensiones actuales, sino también las profundas heridas históricas de la región. En términos históricos, los evangelios coinciden en ubicar a Jesús en un contexto geográfico y cultural muy específico. Belén, Jerusalén, el río Jordán, todos estos lugares son fundamentales en el relato de su vida. Sin embargo, los debates actuales muestran cómo su figura ha trascendido estos límites geográficos para convertirse en un emblema global, cuyo significado varía según las perspectivas religiosas, culturales e ideológicas. Este debate sobre la identidad de Jesús no es solo una cuestión teológica, sino también una herramienta política. Mientras algunos ven en él al Mesías prometido en las Escrituras hebreas, otros lo perciben como un profeta revolucionario que desafió los poderes de su tiempo. Estas interpretaciones han sido utilizadas por diferentes grupos a lo largo de la historia para legitimar narrativas y reclamaciones territoriales. Y es precisamente esta complejidad la que hace de Jesús una figura tan fascinante y, al mismo tiempo, tan disputada. La kufiyya palestina ha trascendido su función original de prenda tradicional para convertirse en un símbolo potente de identidad y resistencia. Popularizada en la segunda mitad del siglo XX,
Esta tela cuadriculada representa para muchos la lucha por la autodeterminación palestina. En este contexto, verla adornando al niño Jesús en el pesebre del Vaticano fue interpretado como un gesto cargado de significado, lo que alimentó la controversia entre diferentes comunidades. Para quienes reconocen la cufilla como un emblema cultural, su inclusión en la representación navideña fue un recordatorio de la compleja situación política y humana en Palestina. Al mismo tiempo, algunos líderes israelíes y grupos religiosos consideraron esta representación como un intento de enviar un mensaje político disfrazado de espiritualidad. Esta reacción evidencia cómo los símbolos pueden ser interpretados de manera completamente opuesta según el contexto y la perspectiva de quienes los observan. La historia de la cufilla está impregnada de momentos clave en el conflicto israelo-palestino. Desde las revueltas de mediados del siglo pasado hasta las movilizaciones actuales, este pañuelo ha estado presente como un ícono de pertenencia y resistencia. Su presencia en el pesebre navideño hizo que muchos se preguntaran si el Vaticano buscaba posicionarse o si simplemente fue un acto simbólico sin mayores pretensiones políticas. La pregunta quedó flotando en el aire y generó discusiones globales. En cada sociedad, los símbolos tienen el poder de evocar emociones, memoria colectiva e identidad. La cufilla, con su característico diseño blanco y negro, se ha asociado tanto con figuras históricas como Yasser Arafat, como con movimientos culturales contemporáneos. Al aparecer en una representación del nacimiento de Jesús de Nazaret, despertó preguntas incómodas sobre la intersección entre fe y política. Este debate conduce inevitablemente a las reacciones de líderes y comunidades que interpretaron este gesto de manera polarizada. Las reacciones al pesebre del Vaticano no se hicieron esperar. Autoridades israelíes y representantes de organizaciones judías emitieron declaraciones contundentes, denunciando lo que consideraban una distorsión histórica. Para muchos de ellos, la representación del niño Jesús con una cufilla palestina fue interpretada como una narrativa que insinuaba una conexión entre la figura de Jesús y el actual pueblo palestino, algo que vieron como una provocación y una potencial incitación al antisemitismo. Entre las respuestas más destacadas, algunas figuras públicas acusaron al Vaticano de tomar partido en un conflicto delicado. Voces influyentes señalaron que la representación podía alimentar discursos polarizadores y reforzar tensiones en una región ya frágil. En Israel hubo llamados a líderes religiosos y políticos para que se pronunciara una condena formal ante lo que consideraban un uso indebido de un símbolo religioso para fines políticos. En el ámbito internacional, las opiniones se dividieron. Mientras ciertos grupos apoyaron la representación como un gesto de empatía hacia el sufrimiento palestino, otros advirtieron que podía ser malinterpretado como una forma de parcialidad. Esto evidencia cómo una representación simbólica puede convertirse en el epicentro de debates complejos que cruzan fronteras y reavivan posturas divergentes en torno a la historia de Jesús de Nazaret y la narrativa del conflicto. El temor de algunos sectores era que esta representación pudiera ser utilizada para justificar discursos hostiles y reforzar estereotipos negativos. En tiempos de profunda división, el uso de elementos simbólicos con implicaciones culturales y políticas genera un eco poderoso. La controversia también puso de manifiesto la influencia que sigue teniendo el Papa Francisco en temas globales, donde cada gesto es examinado minuciosamente y amplificado en la arena mediática. Esto nos lleva inevitablemente a preguntarnos cuál fue la verdadera intención detrás de este gesto. La postura del Vaticano ha sido, en muchas ocasiones, interpretada como un llamado constante a la reconciliación y la paz, y este caso no fue la excepción. Aunque no hubo una declaración directa sobre el pesebre en cuestión, los mensajes del Papa Francisco siempre han estado orientados a promover el diálogo y la coexistencia pacífica entre pueblos en conflicto. Sus discursos, cargados de empatía,
han incluido referencias explícitas al sufrimiento de las comunidades de la región, lo que algunos interpretan como un posicionamiento a favor de las causas palestinas. El Papa Francisco ha visitado Tierra Santa en más de una ocasión, mostrando su cercanía con creyentes de todas las confesiones. Durante una de sus visitas a Belén, oró frente al muro que separa territorios israelíes y palestinos, un gesto que fue ampliamente cubierto por los medios internacionales. Para muchos, este acto fue una muestra de su compromiso con la justicia y la reconciliación, mientras que otros lo criticaron, considerándolo un acto cargado de simbolismo político. La representación del pesebre con la cufilla parece alinearse con los mensajes de paz y comprensión mutua que ha promovido el Vaticano en la última década. Sin embargo, la falta de una explicación oficial dejó espacio para interpretaciones diversas. La pregunta que muchos se hicieron fue si el gesto fue una manifestación artística o una declaración política. Sea cual sea la respuesta, lo cierto es que reforzó la percepción de que la Iglesia Católica busca tender puentes en una región marcada por divisiones profundas. A lo largo de su papado, Francisco ha enfrentado críticas tanto de quienes consideran que el Vaticano debería mantenerse neutral como de quienes creen que debe ser más firme en sus posturas. En sus mensajes de Navidad, ha pedido repetidamente el fin de la violencia en Medio Oriente y el respeto mutuo entre comunidades. Este enfoque humanitario ha sido elogiado, pero también ha generado incomodidad en algunos sectores que interpretan sus gestos como una toma de partido. Esta dualidad alimenta el debate sobre la representación simbólica de figuras religiosas en el contexto de conflictos contemporáneos. La representación de figuras religiosas en contextos políticos siempre ha sido un tema delicado. En el caso del niño Jesús envuelto en una cufilla palestina, la reacción internacional mostró cómo los símbolos religiosos pueden influir profundamente en la percepción de los conflictos. Un simple detalle visual puede fortalecer discursos identitarios y abrir viejas heridas, especialmente en una región donde la religión y la política se entrelazan de manera inquebrantable. A lo largo de la historia, figuras como Jesús de Nazaret han sido utilizadas para respaldar diversas narrativas, desde mensajes de paz hasta discursos de resistencia. En este caso, el simbolismo despertó preguntas difíciles sobre el papel de la religión en las disputas territoriales y los derechos históricos. Esta representación cuestiona hasta qué punto los relatos sagrados pueden ser moldeados para responder a intereses contemporáneos sin distorsionar su esencia original. Las implicaciones de este tipo de representaciones van más allá del plano religioso y llegan al ámbito de las relaciones internacionales. Los gestos que parecen simples actos de arte o devoción pueden ser percibidos como posicionamientos políticos. En un contexto tan polarizado como el israelo-palestino, cada símbolo cobra vida propia y puede ser interpretado como una declaración. Esto demuestra el poder del arte sacro y su capacidad para influir en las dinámicas globales. Por último, este debate también pone de manifiesto la necesidad de reflexionar sobre cómo los líderes religiosos y las instituciones utilizan el poder simbólico. La decisión del Vaticano de permitir esta representación puede ser vista como un recordatorio de que la paz requiere un diálogo honesto y gestos significativos. Pero también puede ser interpretada como una muestra de cómo la religión continúa siendo un campo de batalla para las narrativas políticas. La pregunta que queda es, ¿cuál es el límite entre la fe y la política? ¿Y quién decide dónde trazar la línea? La polémica del pesebre del Vaticano no solo nos invita a reflexionar sobre un evento concreto, sino sobre la enorme influencia que pueden tener los símbolos religiosos en la construcción de narrativas políticas y sociales. La pregunta clave es, ¿cómo interpretamos aquello que representa nuestra fe y cultura? ¿Y hasta qué punto permitimos que estos elementos refuercen la división en lugar de fomentar el entendimiento? Imagina el impacto que podríamos generar si, en lugar de enfrascarnos en polémicas,
usáramos estos gestos para abrir espacios de diálogo y reconciliación. ¿Qué pasaría si decidieras cuestionar tus creencias desde un lugar de curiosidad y respeto? El conflicto israelo-palestino es un espejo de muchos desafíos humanos, y entender cómo figuras como Jesús de Nazaret han sido apropiadas para discursos opuestos es el primer paso para analizar cómo influimos o somos influenciados. Ahora te pregunto, ¿cuál es tu postura ante esta controversia? ¿Qué valor le das a los símbolos que forman parte de tu historia y creencias? No te quedes en silencio, reflexiona, comenta y comparte tu perspectiva. Si quieres seguir profundizando en temas que conectan historia, fe y sociedad, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Hay mucho más por descubrir y tus ideas pueden enriquecer este espacio de conversación.